Hola, este es un video interactivo sobre los estilos de aprendizaje, los tipos de inteligencia y el proceso de metacognición para la materia de DHPC, impartida por el profesor Fernando Mejía Lucero. Repitiendo, esto es un video interactivo, por lo tanto van a aparecer preguntas como ¿está? O ¿está? Si se pone atención durante el video, serán muy fáciles de contestar. Empezaremos con los tipos de inteligencia, que van de la mano junto con los estilos de aprendizaje. Y terminaremos con el proceso de metacognición, con un ejemplo. Si un estilo de aprendizaje le es aplicado a una persona con un tipo de inteligencia diferente, los resultados podrían no ser los esperados o simplemente hacer que la persona se sienta mal. Como por ejemplo, tenemos a este niño con inteligencia musical siendo instruido de manera lógica con una forma visual. Esta persona se puede sentir mal por aprender algo que no es afín a su tipo de inteligencia. Pregunta: el término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método de estrategias. Aunque las estrategias concretas que vamos a utilizar varían según lo que vayamos a aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje. Tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la información: el sistema visual, el auditivo y el kinestésico. Pregunta: empezaríamos con el sistema de representación visual. Cuando pensamos en imágenes, por ejemplo, cuando vemos en nuestra mente la página de un libro de texto con la información que necesitamos, podemos traer a la mente mucha información a la vez. Por eso la gente utiliza el sistema de representación visual, tiende a tener más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. Tenemos un ejemplo muy fácil: el niño que en lugar de prestar atención a la explicación del maestro, se la pasa leyendo la información para el tema expuesto en su libro de texto. Pregunta: sistema de representación auditivo. Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo, lo hacemos de manera secuencial y ordenada. El alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidar ni una sola palabra, porque luego no saben cómo seguir. Es como si cortaran la cinta a un cassette. Por el contrario, al alumno visual, que se olvida de una palabra, no tiene mayor problema, porque ve el resto del texto e entiende la información. El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el visual, y la verdad no es tan rápido. Es, sin embargo, fundamental para el aprendizaje de idiomas y naturalmente para la música. Pregunta: continuamos con el sistema de representación kinestésico. Cuando procesamos la información asociada a nuestras sensaciones y movimientos de nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este sistema naturalmente cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas otras actividades. Por ejemplo, muchos profesores comentan que cuando corrigen ejercicios de sus alumnos, notan que físicamente si algo está bien o si algo está mal, o que las faltas de ortografía les molestan. Escribir a máquina es otro de los ejemplos de aprendizaje kinestésico. Pregunta: a continuación, les mostraré una tabla donde se puede observar las diferencias entre cada estilo de aprendizaje: el visual, el auditivo y el kinestésico, como por ejemplo su conducta, su aprendizaje, su lectura, su ortografía, su memoria, su imaginación, el almacenamiento de información, durante los periodos de actividad, qué es lo que hacen, su comunicación y cuándo se distrae. Después de esto, volvemos a los ejemplos. Sería como intentar enseñarle a una persona que tiene un tipo de inteligencia visual de forma espacial o auditiva. Puede que aprenda un poco, dado que el ser humano es adaptable, pero no sacaría su máximo talento. Un ejemplo más contrastante es intentar enseñar a una persona corporal kinestésica en un estilo auditivo. A continuación, les haré una pequeña introducción de cada tipo de inteligencia. Terminando esto, les mostraré una tabla con los tipos de inteligencia y su mejor estilo para aprender. A continuación, les mostraré una tabla con los tipos de inteligencia, en qué es en lo que destaca cada una, qué es lo que le gusta a cada una y cómo aprende mejor cada una. Mientras ven estas tablas, les voy a hacer un pequeño resumen de cada tipo de inteligencia. La lingüístico-verbal consiste en la dominación del lenguaje. El lógico-matemático tiene la capacidad de conceptualizar las relaciones lógicas entre las acciones o los símbolos. El visual espacial, o espacial como se muestra en la tabla, tiene la capacidad de reconocer objetos y hacerse una idea de sus características. El musical tiene la capacidad de poder reproducir una pieza musical a la perfección o después de pocos intentos. El que tiene la inteligencia interpersonal, este es el que tiene la capacidad de la empatía y entender la elección de amistades, pareja, etc.
Acá podemos observar la intrapersonal, que es la habilidad de conocerse a uno mismo, por ejemplo, sus sentimientos o sus pensamientos, y el naturalista, el cual crea un vínculo incorpóreo con la naturaleza y entiende cada uno de sus comportamientos. Luego, seguimos con el proceso metacognitivo. En este caso, utilizaremos un ejemplo un poco claro sobre cómo influye en la lectura y la comprensión lectora el proceso metacognitivo. De los procesos metacognitivos más importantes y más conocidos y más complicados que llevamos a cabo es la lectura. Aprender a leer es un trabajo difícil y a la vez muy básico. El objetivo de la lectura es la comprensión lectora, es decir, entender el texto leído. Pregunta. En la lectura utilizaremos uno de los procesos metacognitivos más importantes, el cual es la metacomprensión. Y la metacomprensión se define como la conciencia del propio nivel de comprensión de la lectura. Es decir, ser consciente de a medida que vayas leyendo el texto, lo que vas entendiendo, lo que va asociando a tu cerebro. En la metacognición podemos determinar tres procesos: la planificación o el desarrollo de un plan de acción, la supervisión del plan de acción y la evolución del plan de acción. Para reconocer a un buen lector, este tiene que tener unas buenas habilidades cognitivas y metacognitivas. Por un lado, cognitivas, dado que son las que te permiten procesar la información del texto que estás leyendo. Y por otro lado, las metacognitivas, porque te permiten tener conciencia de todo el proceso de comprensión, que ese es la metacomprensión, y controlarlo a través de la planificación, supervisión y evaluación. Las estrategias de comprensión son realizadas por el lector antes, durante y después de la lectura. De esta manera elaboran y meditan sobre el significado del texto constantemente. Pregunta. En conclusión, conociendo los propios procesos de metacognición, podemos conocerlos mejor a nosotros mismos. Con ellos seremos conscientes de qué técnicas o estrategias son más útiles para nosotros y cuáles no. Por lo tanto, aplicándolas y utilizándolas. Nuestros procesos de aprendizaje, de lectura u otros procesos cognitivos podrán verse altamente mejorados. Pregunta. Gracias a todos por su atención. Cualquier duda consulte el Google. Aquí termina el video interactivo.